Bueno, y para finalizar, la doctora Ciriza, del Hospital Clínico, nos va a hablar de la incontinencia fecal. Muchas gracias, Constanza, por haber aceptado la invitación para venir. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Es un placer estar aquí y gracias pues a doctor Santander, a Cecilio y a toda la organización. Sé que es muy tarde y ya estáis viendo el pollo que nos ha comentado la doctora. Ya está el eje cerebro-intestino a tope, entonces intentaré ser lo más breve posible. Se ha hablado mucho de hepatitis C, es un problema de salud muy importante, pero quiero recalcar que aunque de la incontinencia no se muere nadie, a mí me han llegado a la consulta pacientes que me han dicho que si no tuvieran un hijo o una hija no estarían en este mundo por el problema de la incontinencia. Por lo tanto, es un problema importante. No lo paso con él. Perdón, ahora. Bueno, como todos sabéis, se define como la pérdida incontrolada de materia fecal durante al menos 3 meses, pero si nos circunscribimos a los criterios de Roma IV, sí que es esta misma definición, pero en un paciente de más de 4 años de edad que dure este tipo de episodios durante al menos 3 meses y no incluye, que es algo que muchas veces olvidamos, el escape solamente de gas, eso sería una incontinencia anal, o en aquellos pacientes que tienen urgencia defecatoria pero sin episodios de incontinencia. Es importante en estudios de investigación un poco atenerse a estos criterios en cuanto a la cronicidad, sobre todo 6 meses de duración y que el número de episodios sea suficiente, ¿no? para poderlos incluir, por ejemplo, en un ensayo clínico. Es muy importante recordar que la prevalencia es alta, ¿no? Casi en un 8%, dependiendo de las series que se estudien, y que aunque es mayor en mujeres, a medida que nos vamos haciendo mayores, esta prevalencia entre hombres y mujeres se iguala. Y además, yo no sé qué estoy haciendo, me estoy cargando todo esto aquí. Sí. Y además afecta de forma tremenda la calidad de vida de los pacientes. Y en aquellos que además tienen una incontinencia más grave, vean cómo, teniendo en cuenta la escala de calidad de vida de incontinencia específica, empeora considerablemente su percepción y su calidad de vida en todos los aspectos, en el estilo de vida, en conducta, en cuanto a la depresión y a la vergüenza. Es muy importante, como ya se ha comentado, la interacción del eje cerebro-intestino y en el caso de la continencia y la defecación, que son 2 funciones íntimamente relacionadas, tiene que estar perfectamente coordinado el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, la musculatura estriada, que es tanto el esfínter anal externo y el músculo puborectal, y la musculatura lisa, que es el esfínter anal interno. Y como decía, aparte de esa interacción del sistema nervioso central, periférico y entérico, la integridad esfinteriana, también es muy importante la adecuada complianza y la percepción rectal, y también nos han hablado de esos cojinetes endoanales que literalmente lo que hacen es sellar el canal anal. De tal forma que vamos a poder diferenciar una incontinencia fecal de urgencia en la que vamos a encontrar sobre todo alteración funcional en la contracción del esfínter anal externo, la capacidad rectal suele estar disminuida y esto hace que estos pacientes tengan hipersensibilidad rectal generalmente, con un aumento de la motilidad colónica y que en muchas ocasiones tengan heces más bien sueltas o blandas. Frente a la incontinencia fecal pasiva, en la que fundamentalmente vamos a encontrar una presión del esfínter anal interno disminuida, esto no es dogmático, es decir, que no siempre se cumple, pero es lo más frecuente, la capacidad rectal está aumentada, estos pacientes suelen tener más hiposensibilidad rectal, suelen tener trastornos en la evacuación, más estreñimiento asociado y a veces tienen lo que llamamos una falsa diarrea, es decir, una diarrea más por rebosamiento. Y esto lo tenemos que diferenciar del soiling o el ensuciamiento, que es un manchado pasivo. En estos pacientes muchas veces no vemos alteraciones en los esfínteres o en la capacidad de funcionamiento presivo de los esfínteres, pero sí que tienen una capacidad rectal aumentada, suelen tener hiposensibilidad rectal, trastornos en la evacuación rectal con más estreñimiento y, como digo, no encontramos grandes alteraciones estructurales.
De todos es conocido las múltiples causas que pueden originar una incontinencia fecal. En las mujeres, que duda cabe que las causas obstétricas son las predominantes, en los hombres las causas quirúrgicas, la cirugía no rectal, cirugías de próstata, pero muchas veces pueden coexistir con otras enfermedades sistémicas, tanto neuropáticas como miopáticas, otros muchos factores, entre ellos ya lo he mencionado, la edad. Al hacernos mayores tenemos más riesgo de padecer incontinencia fecal. El embarazo y el parto en sí mismo son causas de incontinencia fecal. Sabemos que el embarazo, por la sobredistensión de los músculos, los ligamentos y las estructuras nerviosas, van a producir alteraciones. Puede haber una recuperación parcial, pero en muchos casos quedan lesiones permanentes y a lo mejor una mujer joven que ha tenido un parto aparentemente normal no tiene problemas, pero cuando ha tenido lesiones permanentes, al cabo de los años aparece disfunción del suelo pélvico y aparecen síntomas. Y ya entrando un poco en los factores de riesgo obstétricos, sin entretenerme mucho en ello, sí que son importantes la edad en el primer parto, la paridad, el tipo de parto. Evidentemente no es lo mismo un parto vaginal que por cesárea, la duración sobre todo de la segunda fase del parto, si es un parto instrumentado, si ha habido lesiones intraparto y la episiotomía. Y en este sentido señalar que la episiotomía aumenta el riesgo de incontinencia fecal hasta casi 2 veces y un desgarro de 3er o 4 grado aumenta hasta casi 3 veces el riesgo de tener una incontinencia fecal. Y yo creo que como especialistas de digestivo tenemos que concienciar mucho a los compañeros de obstetricia para que sepan identificar y tratar precozmente a este tipo de pacientes. Pero sí que tenemos otra serie de factores que podemos modificar y que podemos tratar. La diarrea aumenta más de 50 veces el riesgo de padecer incontinencia fecal, las causas que sean síndrome de intestino irritable, colecistectomía, etc. La obesidad y el sobrepeso y el tabaquismo. Y esto es importante porque son factores sobre los que nosotros podemos actuar, podemos modificar. Y esto es importante que lo conozcamos porque son las primeras medidas que vamos a hacer con este tipo de pacientes. Y además la incontinencia fecal es diferente en hombres y en mujeres. Sabemos que en las mujeres pues, predomina la hipotonía, bien del esfínter anal interno o del esfínter anal externo, pero en los varones que también tienen incontinencia, no se libran, lo que encontramos fundamentalmente cuando les hacemos una manometría son alteraciones en la sensibilidad rectal. Suelen tener más hiposensibilidad rectal que las mujeres. Bueno, ¿qué hacemos con un paciente que tiene incontinencia fecal? Pues primero preguntarle si lo tiene, preguntarle con sensibilidad, pero hay que abordar el tema y el problema directamente con el paciente, porque muchas veces son pacientes que tienen vergüenza a contar lo que les está pasando. El diagnóstico evidentemente es clínico, pero sí que debemos de utilizar alguna herramienta que nos permita evaluar la gravedad, como la escala de Wessner o St. Marks, que ahora comentaré brevemente, evaluar ese aspecto tan impactante en la calidad de vida, excluir otras patologías que puedan producir incontinencia, como el propio cáncer colorectal, síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria, y siempre no olvidemos una adecuada inspección perianal y un tacto rectal dinámico. Jolín, otra vez, ¿verdad? Bueno, simplemente la escala de Wessner que todos conocéis es una escala muy sencilla, nos permite evaluar si el paciente tiene incontinencia de heces sólidas, líquidas o gases, si necesita medidas de protección y un aspecto sobre la afectación de la calidad de vida, de tal forma que 20 es la peor incontinencia posible y este punto de corte de 9 o mayor de 9 se ha relacionado con mayor gravedad de la incontinencia. En cuanto a la escala de St. Marks, es muy parecida a la anterior, pero incluye algo que sí que es interesante y es que le pregunta al paciente si puede diferir la defecación. Esto nos permite establecer si el paciente presenta una incontinencia de urgencia o evalúa de alguna manera la urgencia defecatoria. También con estos puntos de corte de 24 es un paciente completamente incontinente. Desde el punto de vista diagnóstico, las pruebas que más vamos a utilizar para evaluar la función anorrectal es la manometría. Para valorar si hay lesión estructural vamos a necesitar la ecografía endoanal
Y para valorar la sensibilidad rectal, que es otro factor que contribuye, pues simplemente la distensión de un valor en el recto con la propia sonda de manometría puede ser de utilidad, aunque la técnica de elección, como todos sabéis, es el barostato. Pero no dejemos de evaluar la coordinación anorrectal, porque hay pacientes con un trastorno funcional de la defecación, una disinergia, que pueden además presentar incontinencia. Y en este sentido, la manometría de alta resolución es digamos, una técnica de elección, la técnica de expulsión del balón y alguna prueba a veces que necesitamos de radiología dinámica, como puede ser la defecografía. En cuanto a la manometría, es muy intuitivo. Esto es una mujer sana. Veis cómo la presión basal, tanto de reposo como con la contracción voluntaria y la contracción mantenida, son normales. Y fijaros, en una paciente con incontinencia tiene un canal anal corto, hipotónico, con hipocontractilidad, pero es que además, al inflar el balón, al distender la ampolla rectal, fijaros qué prolongada es la relajación del canal anal. Esto nos explica que esta paciente tenga escapes pasivos no percibidos. En cuanto a la ecografía, es fundamental, sobre todo en pacientes que sospechamos que tengan una lesión esfinteriana, mujeres con un desgarro obstétrico, por ejemplo, porque nos va a permitir evaluar tanto el canal alto, sobre todo el pubo rectal, el canal medio, el esfínter anal interno y externo, y el canal inferior. Recientemente se ha publicado la Guía Europea de Incontinencia Fecal y bueno, pues viene muy bien detallado un poco el algoritmo diagnóstico y terapéutico, pero lo que sí que es bastante desalentador es que veis que casi todas las medidas que os voy a comentar tienen un nivel de evidencia bajo, muy bajo o están basadas en consenso de expertos. O sea que os animo porque, como veis, hay mucho campo de investigación en este área, ¿no? ¿Cómo vamos a orientar al paciente? Pues en aquellos pacientes que tienen una incontinencia leve, muchas veces con estas medidas tan sencillas como son cambios en hábitos alimentarios, ajustes dietéticos y de la medicación, vamos a lograr mejorar esa consistencia y frecuencia deposicional y en muchos pacientes, como digo, con una incontinencia leve, eso va a ser suficiente. Si no, pues vamos a tener que dar un paso más. Ahí tenemos técnicas de biofeedback que nos van a ayudar a mejorar los hábitos y la función del suelo pélvico. En un siguiente escalón, las técnicas de neuroestimulación, que lo que van a hacer es modular la función sensorial y motora del colon y del recto. Las técnicas que aumentan el mecanismo esfinteriano para intentar mejorar la función del esfínter anal y ya técnicas como la colostomía o la irrigación, que lo que buscan es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, estas medidas generales son fundamentales. Yo creo que es algo que siempre tenemos que tener en mente. La debemos de realizar en todos los pacientes, revisar medicación que les pueda producir diarrea, modificar el estilo de vida, esos hábitos dietéticos, pérdida de peso en pacientes obesos. En cuanto a los ajustes dietéticos, bueno, pues dependiendo de un poco esa historia dietética que le hayamos hecho previamente al paciente, normalizar el ritmo intestinal, bien con formadores de bolo como la fibra o antidiarreicos. Es muy importante evitar el estreñimiento. Los fecalomas pueden producir también incontinencia fecal por rebosamiento, como os he comentado, y tampoco se nos debe olvidar nunca la dermatitis que tienen estos pacientes, y eso es algo que les debemos de tratar también y aconsejar sobre productos absorbentes que no todos son idóneos en el tratamiento de la incontinencia fecal. En cuanto a los agentes formadores de volumen, el psyllium es el de elección, la goma arábiga puede funcionar, aunque es superior al psyllium, y la carboximetilcelulosa nos ha mostrado eficaz en el tratamiento de la incontinencia para mejorar la consistencia de las heces. En cuanto a los antidiarreicos, la loperamida sí que reduce los episodios y además aumenta la presión del esfínter anal y ambos, como sabéis, son muy equiparables en cuanto a la eficacia. Si además de todo esto el paciente no acaba de mejorar, tenemos la oportunidad de ofrecerles técnicas de biofeedback. ¿Para qué? Pues para mejorar la presión de máxima contracción voluntaria, la duración de la misma, enseñar al paciente que no incremente, que no use otros músculos accesorios y que no aumente la presión intraabdominal cuando hace una contracción,
que intente contrarrestar la relajación refleja que se produce con el Valsalva, lo vemos muy bien en la manometría con el reflejo de la tos, y coordinar la sensación de llenado de la ampolla rectal con la contracción rectal. Y también para mejorar la sensibilidad rectal, porque puede estar disminuida, hiposensibilidad rectal. El objetivo es que el paciente perciba volúmenes cada vez menores, o la hipersensibilidad. Pacientes que tienen urgencia, incontinencia fecal de urgencia, suelen tener hipersensibilidad, y el objetivo es que logren retrasar esa sensación de urgencia defecatoria, ¿no? Y para esto sí que es muy útil el biofeedback. Lo ideal, 6 sesiones al menos de 1 hora cada 15 días, y obviamente no va a estar indicado en pacientes con deficiencias cognitivas o físicas que no vayan a poder colaborar con la terapia de biofeedback, o que además no tengan ese tipo de condicionamientos cognitivos, pero que no vayan a colaborar o no estén suficientemente motivados. La eficacia del biofeedback de forma global está en torno al 70% en las distintas series, pero lo más interesante es que puede tener eficacia a largo plazo, es decir, aquellos que responden inicialmente vean cómo pues, a lo largo del tiempo parece que esa respuesta mantenida perdura. Y esto hace que, bueno, pues, aunque la evidencia en todo esto no sea excelente, bueno, pues tiene un nivel 2 y un grado B de recomendación. Esto, bueno, muy brevemente porque andamos fatal de tiempo, pero es un poco cómo hacemos el biofeedback. Lo que está viendo la paciente en este caso es cómo está haciendo la maniobra de contracción, y se le está animando a que aumente esa contracción, que la mantenga en el tiempo y que luego sea capaz de relajar de forma lenta, ¿no? De coordinar esa contracción. Bueno, ya entrando a tratamientos de segunda línea, podemos diferenciar tratamientos no quirúrgicos, sobre todo la técnica de neuroestimulación del tibial posterior, la irrigación transanal y la utilización de dispositivos endoanales y vaginales. Y dentro de los quirúrgicos podríamos diferenciar técnicas mínimamente invasivas, como la neuromodulación de las raíces sacras o el aumento de sustancias que aumenten el mecanismo esfinteriano, y dentro de las invasivas las técnicas de la reparación, por ejemplo la esfinteroplastia, que es quizás la más conocida, las de reemplazo y los estomas. Simplemente señalar que hay algún estudio de inyección de células madre que a priori parece muy interesante, pero he visto hay pocos estudios en esta línea que, bueno, pues parece que a priori podrían ser, yo creo que muy interesantes, como digo. En cuanto a la neuroestimulación del tibial posterior, bueno, pues ya sabéis todos que estimulando retrógradamente el tibial posterior podríamos estimular las raíces sacras, porque ese nervio tibial tiene fibras sensitivas, motoras y autonómicas que parten de las raíces sacras. De tal forma que, bueno, pues hipotéticamente al menos debiera de funcionar, aunque el mecanismo no es bien conocido, ¿no? Parece que ejerce cierta modulación a nivel central, autonómica y entérica. Hay que saber que el estímulo no es continuo, a diferencia de la neuroestimulación de raíces sacras, con muy pocos efectos secundarios, y el protocolo habitual son sesiones de 30 minutos durante 12 semanas. Sabéis que hay 2 técnicas, la percutánea, en la que necesitamos clavar una pequeña agujita que está situada a 5 centímetros del maleolo medial, y la transcutánea, que son dos parches, 2 electrodos adheridos a la piel, y es la que más se suele utilizar en los niños, ¿no? En pacientes pediátricas. Pero, por desgracia, como veis, la transcutánea no se ha mostrado muy eficaz en el tratamiento de la incontinencia fecal. La percutánea sí que consigue disminuir el número de episodios de incontinencia a la semana, pero cuando queremos ser más ambiciosos y queremos conseguir el objetivo de reducción de al menos el 50% de los episodios de incontinencia, los resultados no han sido tan buenos. Además, no ha demostrado mejoría o diferencias significativas en cuanto a la mejoría en la gravedad de la incontinencia ni en la calidad de vida. Cuando se compara con la neuroestimulación de raíces sacras, la neuroestimulación es superior a la técnica percutánea, tanto en la reducción del número de episodios de incontinencia, pero además en la mejoría de la calidad de vida, que, como os decía, no se había conseguido en los estudios hasta ahora publicados con la técnica percutánea.
Los dispositivos endoanales y vaginales, bueno, pues son muy interesantes, sobre todo los obturadores anales en pacientes que verdaderamente lo puedan tolerar, que son aquellos, obviamente, que no tengan una hipersensibilidad rectal porque les resulta muy incómodos, ¿no? Pero si son tolerados, proporciona mucha satisfacción a los pacientes, les mejora la continencia, pueden desarrollar una vida más normalizada. Y hay que tener en cuenta que se pueden utilizar, bueno, pues un tiempo limitado, entre 6 y 8 horas, ¿no? Como digo, los efectos secundarios, pues que se muevan o que no sean tolerados por los pacientes. Es muy interesante la irrigación transanal. En aquellos pacientes que no han respondido a nada, pues es algo que podemos intentar. Es algo que podemos intentar. Es verdad que no hay muchos estudios, pero los que hay sí que han demostrado que mejoran la gravedad de la incontinencia y en este sentido, en aquellos pacientes, antes de indicarles un estoma, pues yo creo que puede ser una muy buena alternativa. En cuanto a la neuroestimulación de raíces sacras, ya he comentado que el objetivo es estimular directamente las raíces sacras. Sabéis que se hace primero una etapa de prueba, bien con un implante externo o bien con un cable permanente, y si funciona es cuando ya ponemos el implante definitivo, ¿no? Igual que ocurre con la neuroestimulación del tibial posterior, el mecanismo de acción no es muy bien conocido, pero sí que parece que hay una cierta mejoría en la función sensorial, a nivel muscular, a nivel del esfínter anal, en cuanto a la motilidad colónica y también cierta modulación a nivel del sistema nervioso central. Pero no debemos de olvidar que tiene efectos adversos con más frecuencia, sobre todo dolor en un 13%, migración del dispositivo e infecciones, entre otros efectos adversos. Y además el coste, ¿no? Es mucho más cara, como ahora comentaré, con respecto a las técnicas de neuroestimulación del tibial posterior, pero aún así es coste efectivo en el tratamiento de la incontinencia fecal. Quiero decir que está aprobada en Europa para esta patología, pero no solo para la incontinencia fecal en general, sino para casos muy concretos como el síndrome de resección anterior baja, que cada vez vemos con más frecuencia, y pacientes con una hiposensibilidad rectal importante. Obviamente va a estar contraindicada si hay una pérdida muscular, una pérdida esfinteriana muy significativa, y los resultados iniciales son muy buenos. Están en torno al 80-85% de media, ¿no?, en las series publicadas, pero lo más interesante es que en aquellos que responden también hay una buena evolución, una buena respuesta a largo plazo, ¿no?, con este ambicioso objetivo de reducción de más del 50% de los episodios de incontinencia. Y esto hace que tenga una recomendación 1B, es una recomendación fuerte con una evidencia moderada por parte de los cirujanos coloproctólogos. Y ya para terminar, y voy a entrar muy poquito en esto, la esfinteroplastia, a veces tenemos que recurrir a ella, ¿no? He hablado de causas obstétricas, he hablado de desgarros de tercer y cuarto grado, y una mujer que sufre ese tipo de problema debiera de salir con una reparación del esfínter directamente. Sabéis que hay dos técnicas, la end-to-end y la overlap. La overlap en desgarros a partir de desgarros 3B y 4. La end-to-end se podría indicar en pacientes con desgarro 3A. Tiene buenos resultados iniciales, pero el problema es que su efectividad decrece a lo largo del tiempo, y esto hace que la guía europea, que ya os he comentado, la considere una terapia de segunda línea cuando han fracasado el resto de terapias. Pero yo haría la salvedad de estas pacientes con un desgarro de este tipo, que ya, como digo, debieran de salir reparadas después del parto, ¿no? Simplemente para terminar, y perdón si he ido un poquito rápido, pero sé que las circunstancias son las que son, es un problema que debemos de tener en cuenta siempre porque afecta a una parte importante de la población, que además estigmatiza muchísimo a los pacientes, y debemos de ser muy sensibles, pero abordar el problema con valentía, enfrentarlo con el paciente. Es importante que nos ayudemos de cuestionarios para un poco evaluar la gravedad de esa incontinencia, porque va a influir un poco en el tratamiento que indiquemos. Las medidas de primera línea siempre debemos de indicarlas en todos los pacientes y debemos de conocerlas. El biofeedback es una herramienta muy útil en la mayoría de los pacientes, y porque además es inocuo, lo vamos a poder ofrecer y debemos de disponer de biofeedback en nuestras unidades.
Se puede plantear como terapia de segunda línea neuroestimulación del tibial posterior, sabiendo que los resultados no son tan maravillosos, que es mucho mejor la neuroestimulación de raíces sacras, pero también debemos de tener en cuenta el coste y que tiene más problemas, más efectos adversos. No olvidemos la irrigación transanal. Evidentemente, en pacientes con problemas neurogénicos es un tratamiento muy útil, pero en otro tipo de incontinencias que no hayan respondido a otros tratamientos y en un grupo reducido de pacientes sí que tendremos que indicar técnicas más agresivas. Muchas gracias por vuestra atención. Doctor Santander, muchas gracias, Constanza. A vosotros. Constanza, muchas gracias por el apoyo que siempre nos das al servicio de aparato digestivo de la princesa y que siempre estás disponible para colaborar. Una pregunta breve. Hay grupos especiales que a nosotros nos preocupan. Uno es la enfermedad inflamatoria intestinal en remisión, que a pesar de ello pues, nos comentan episodios de incontinencia que les limita mucho la calidad de vida. Y otro, el síndrome intestino irritable, que una de sus manifestaciones clínicas a veces es la incontinencia, y no sé si crees que hay que hacer consideraciones especiales o algún tipo de diagnóstico o terapia diferencial respecto a la incontinencia obstétrica, que es la habitual en nuestras consultas. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal crónica y síndrome de intestino irritable, predominio diarrea, que suelen tener incontinencia de urgencia, lo importante, estas medidas generales en cuanto a mejorar la consistencia de las heces, tener controlada la enfermedad, por supuesto, y luego individualizar, ¿no? Porque si son mujeres con otros antecedentes que pueden ser obstétricos, etcétera, ahí probablemente tengamos que hacer un tratamiento a lo mejor más intensivo, sobre todo si tienen una hipotonía o una hipocontractibilidad de los esfínteres, ¿no? Ahí tendremos que implementar probablemente técnicas de biofeedback, además de todas esas medidas de mejora de la consistencia de las heces. Y sospecharlo, sobre todo sospecharlo, ¿no? En pacientes con síndrome de intestino irritable, que no se suele preguntar. Sí. Muchas gracias, Constanza. Una pregunta, van enlazadas. ¿Por dónde crees que tienen que entrar a la atención especializada estos pacientes con incontinencia? Si por cirugía o por digestivo. ¿Quién crees que los debe manejar en atención especializada? Si el cirujano o el digestivo. Y luego la importancia de comités multidisciplinares, porque has planteado tratamientos quirúrgicos, tratamientos médicos. A lo mejor hay veces que el digestivo nos obcecamos mucho en el tratamiento médico y tiene que ir a cirugía por la lesión que tenga, etcétera. Yo creo que ya desde atención primaria es importante hacer una evaluación de la gravedad de los pacientes con incontinencia. Un grupo, probablemente, no podría decir la estadística, pero un grupo de pacientes probablemente con esas medidas generales los pueda controlar perfectamente bien atención primaria y no necesite otras medidas adicionales. Yo creo que probablemente, y por la multifactorialidad de la incontinencia fecal, creo que somos mejores en ese aspecto, ¿no? No sé si hay cirujanos en la sala, pero creo que seríamos... creo que enfocaríamos o haríamos un enfoque quizás del paciente más amplio por parte de gastroenterología, pero qué duda cabe que en estrecha colaboración con cirugía. Y en cuanto a los equipos multidisciplinares, creo que son fundamentales, porque son pacientes que no solamente tienen una disfunción del esfínter anal o incluso algunos tienen incontinencia con esfínteres perfectamente normales, pero pueden tener enfermedades neurológicas, esclerodermia, por ejemplo, o esclerosis múltiple, asociado a lesiones obstétricas o asociados a que han tenido una esfínterotomía, o sea, que es multifactorial. Y yo creo que la colaboración con ginecólogos, con urólogos, porque se me ha olvidado comentar, pero asocian muchas veces incontinencia urinaria, por supuesto con coloproctólogos y con rehabilitadores es fundamental. Pero yo creo que quizás la puerta de entrada es atención primaria y salvo que la causa sea claramente quirúrgica, me parece que podemos filtrarlo mejor nosotros. Muchas gracias, Constanza.